a ir como preparándonos, compartamos este enlace. Todos sabemos que a través de de cualquier cosa, así sea de la vida de un santo, que muchas veces vemos como algo pequeño, realmente el Señor puede tocar nuestro corazón, porque ellos son como nuestros hermanos mayores, aquellos que nos han enseñado el camino para llegar a Cristo. Entonces esto es una alegría muy grande, el hecho de que podamos transmitir tantas vidas de santos tan hermosos, tan impresionantes, que pueden en realidad encender el corazón de tal manera. Entonces es una alegría, no dejemos de compartirlo, de transmitirlo, porque el santo de hoy, se los aseguro, es una locura. Realmente, a mí particularmente me tiene enamorado, cautivado, con muchas ansias de dar este programa en este día, y realmente yo sé que va a ser hermosísimo, porque me ha servido mucho a mí, me va a servir mucho a mí, y estoy seguro que les va a servir muchísimo a ustedes. Es un santo realmente impresionante que ha cautivado mi corazón. Entonces les pido que en este momento, fuera de compartir, vamos a empezar a ponernos como en un poco de disposición para empezar a orar, a dar un tiempito también para que las personas vayan llegando, se vayan uniendo, vayan pudiendo ver pues como el video, compartirlo, para que de esta manera también podamos vivenciarlo con toda la intensidad, que sean 20 minuticos, pero 20 minuticos profundos en el amor, 20 minuticos que enciendan el corazón, 20 minuticos donde a través de los cuales el Señor pueda tocar nuestro corazón. En este momento recuerdo la historia de un santo, no recuerdo el nombre, pero aquel santo, solamente leyendo la historia de otro santo, se le enardeció tanto el corazón y se enamoró tanto de la santidad y de la vida de ese hombre, de la vida de virtud, que este hombre lo que hizo fue: yo lo doy todo por Cristo, así como este santo. Entonces es algo realmente impresionante, algo realmente importante, y es algo que yo sé que realmente toca el corazón. Por eso que vamos a cerrar los ojitos, ahí en donde estés, en la comodidad de tu casa, en este festivo, en este día en particular, que no es un día ajeno a la voluntad de Dios, es un instante de eternidad, y vas a decir: Señor Jesús, te pido la gracia de vivir de una manera sobrenatural este momento de oración, este momento de compartir. Te pido, Señor, la gracia de enamorarme de la santidad, de enamorarme de esta misión a la que me has llamado, que la vida de este hombre que hoy quieres poner a nuestros pies, que hoy quieres poner en nuestra mirada, en nuestros oídos, sea aquello que enardezca nuestro corazón, sea aquello que, si de pronto hemos dejado de luchar por la santidad, nos haga arder de amor hacia la santidad. Y si estamos luchando la santidad, que sea esa fuerza para caminar con más fuerza, sea esa fuerza para caminar con más radicalidad, con más esmero, con más dedicatoria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el santo del que les voy a hablar hoy es un santo que particularmente yo ya conocía. Era un santo que yo ya conocía, que había escuchado mucho, pero que realmente nunca me había como ido a conocerlo un poquito más, a conocer un poco de su historia, de cómo era. Y el santo del que les voy a hablar hoy es San Juan Crisóstomo. Realmente es un santo impresionante. Ahora de verdad me da emoción solo de hablar con él, porque vengo leyendo bastante de él y realmente me palpita el corazón de solo predicarlo, porque yo estaba acostumbrado a escucharlo cuando uno veía frases de él muy impresionantes, yo estaba acostumbrado a escucharlo cuando de pronto uno veía los comentarios del Evangelio, porque es un padre de la iglesia, y uno decía: Dios mío, qué cosas tan impresionantes, qué cosas tan tesas. Pero uno muchas veces tiende a ver a aquellos padres de la iglesia de una manera muy equivocada, como aquellos santos de pronto muy de estudio, muy lejanos, muy teológicos. Pero cuando uno empieza a ver la historia de este santo, les aseguro que van a quedar flechados. Y si no tienen un santo particular de devoción, les digo que este es un muy buen santo, un muy buen amigo en el cielo. Resulta que San Juan Crisóstomo nació aproximadamente en el año 347. Era un hombre, hijo de un militar, hijo de una mujer muy devota, de una mujer muy santa, de una mujer realmente muy
muy impresionante, tanto que también llegó a ser santa. Resulta que vivía de una familia pues cristiana, pero aquella mujer quedó viuda a la edad de 20 años, pero siempre ha procurado dar una muy buena educación a San Juan Crisóstomo, de una manera en todas las artes, en toda la filosofía, en todo lo que ella estaba a su disposición y sobre todo en una formación cristiana. Y me parece muy importante tener como en cuenta la figura de la mamá, porque es que nosotros vemos los grandes santos y muchas veces no nos quedamos solo con ellos, pero no vemos de dónde viene esa espiritualidad tan hermosa. San Juan Crisóstomo no era la excepción. Uno mira la vida de San Francisco de Asís y mucha de la espiritualidad de San Francisco viene de Doña Pica, la mamá de San Francisco, una mujer sumamente virtuosa. Uno mira la historia de la Madre Teresa de Calcuta, su familia era impresionante. Asimismo, la familia de San Juan Crisóstomo era una familia impresionante y aquella mujer que se llama Antusa lo formó demasiado. En ese pueblo en donde ellos estaban, que era en Antioquía, en Siria, había un gran maestro que era sumamente elocuente, se llamaba Libanio. El orador le decían, por su gran capacidad para orar, para la oratoria, para la predicación, para todo esto, del cual San Juan Crisóstomo se formaba con él. De cierta manera era pues discípulo y realmente era famosísimo en ese medio, pero llegó un momento en donde entonces aquella mamá Antusa le dijo a aquel hombre, bueno, ¿por qué estás buscando un discípulo? Escuchó ella que estaba buscando un discípulo para que siguiera los pasos de él, los estudios de él. Le dijo, ¿por qué no lo haces con Juan? Pero él le dijo, Juan tiene más vocación de religioso que de orador. Él más se quiere ir a la vida religiosa. Y él estaba prendado y enamorado totalmente de Dios. Entonces, realmente a raíz de eso, Juan tenía un anhelo grandísimo. Juan tenía un anhelo grandísimo de irse de monje del desierto y siempre lo oraba. Entonces él empezó con su oratoria, todo aquello que había aprendido, empezó a predicarlo de cierta manera hasta que llegó un punto, pero él quería irse de monje del desierto, pero su madre no lo dejaba, le pedía que no lo dejara solo. Él volvió casi que a su casa. En ese momento su deber de estado era estar con su madre. Él volvió a su casa, todo un monasterio lleno de penitencias, de ayunos, de oraciones, tal y como si estuviera en un monasterio normal. Él hizo su casa de eso. Es muy bonito porque nos invita también a quienes de pronto muchas veces estamos en nuestros deberes de estado y no podemos decir, no puedo ir al Santísimo y quedarme 2, 3 horas contemplando al Señor, viviendo con radicalidad mi fe. Él nos invita a que aún nuestra casa la podemos vivir de esa manera, hasta que llegó el momento en donde su madre falleció y él, enamoradísimo de aquel deseo que el Señor le podía en el corazón, se fue durante 6 años a orar, a la penitencia, al estudio de la palabra, de una manera impresionante. Pero a raíz de los ayunos tan fuertes y de la penitencia tan fuerte, él le tocó regresar. En ese momento, pues el superior de aquellos monjes del desierto le dijo que su misión a la que Dios lo había puesto para que diera verdaderamente fruto era en la ciudad de Antioquía en este caso. Entonces él volvió y empezó a ayudarle a la parroquia de Antioquía, donde había un obispo, y empezó a ayudarle. Pero este hombre tenía un gran don de predicación, una oratoria impresionante. Sus sermones eran hermosísimos, tanto que empezó a dar sermones todos los domingos. Pero posteriormente empezó a dar sermones cada 3 días. Pero a lo último terminó dando sermones todos los días y habían miles de personas que se reunían solamente a escuchar sus sermones, porque era capaz de bajar las cosas del cielo a la capacidad de cualquier persona y llevarlo a lo cotidiano. Todas las virtudes espirituales lo llevaba a la vida cotidiana. Era un hombre sumamente austero, era un hombre sumamente impresionante, llegando al punto que sus sermones duraban muchas veces más de 2 horas y la gente empezaba y terminaba con él porque eran tan amenos, eran tan dulces, tanto que su segundo nombre, como nosotros muchas veces creemos que es su segundo nombre, en realidad es su apodo, San Juan Crisóstomo. ¿Qué significa Crisóstomo? Pico de oro, boca de oro, porque sus predicaciones, dicen muchos santos, dicen muchos papas, no ha habido en la historia de la iglesia un predicador igual a San Juan Crisóstomo. Y uno empieza a ver la cantidad de la riqueza espiritual que deja este hombre a la iglesia. Es algo realmente sumamente impresionante. Sus escritos, sus comentarios a las homilías, sus cartas son algo que realmente a uno le enciende en el corazón. Pero cuando más mira uno su vida,
uno realmente se da cuenta de lo impresionante que era él. Era un hombre radical, fuerte con el pecado, era un hombre realmente enamoradísimo, era un hombre enamorado de los pobres, con una vida austera donde empezaba a regalarlo todo, a darlo a los pobres. Tenía frases tan impresionantes como por ejemplo esta, que nos muestra el amor a los pobres. Si no logras encontrar a Cristo en el mendigo, en las puertas de la iglesia, no le lograrás encontrar en el cáliz. Era un hombre que lo daba todo. Llegó un momento en donde, ya aclamado por tantas personas en Antioquía, por todo esto, fue llamado para ser arzobispo en Constantinopla. Él en un principio se negó, pero resulta que el emperador Arcadio, aquel que quería, lo había visto y veía la necesidad de él, lo llevaron prácticamente en obligación para que fuera el arzobispo de Constantinopla. Cuando él llegó allá, ya realmente allá quieto, sin saber qué hacer, le tocó vivir en eso. Lo primero que empezó a hacer fue a vivir de una manera austera, empezó a regalar todos los lujos que había en el palacio donde él le tocaba vivir, empezó a dar todo, empezó a dar fuerte, pero sobre todo empezó a predicar fuerte contra la riqueza que vivía en ese momento los clérigos. Empezó a predicar fuerte contra la riqueza de los hombres adinerados y mujeres adineradas. Empezó a predicar fuertísimo contra todo, porque era un hombre que vivía para Cristo, no le temía denunciar el pecado, y lo vivía y lo palpaba con su propia vida. Entonces era un hombre realmente, por eso es un gran predicador, porque un gran predicador es aquel que no teme dar la verdad, como nuestro Señor Jesucristo, que no le importaron las persecuciones, que no le importó la murmuración, que no le importó incomodar a aquellos grandes y poderosos que habían simplemente por darse a los demás. Pero resulta que todo esto llegó, y él da incluso un discurso sobre las estatuas demasiado fuerte, porque resulta que la esposa del emperador, la emperatriz Eudocia, oigan pues para que le pongan a sus hijas, la emperatriz Eudocia empezó a coger un recelo con él, y más aún porque él empezó a dar un discurso sobre las estatuas fuertes directamente en contra de ella, porque ella era pagana, y empezó a hacer unas estatuas de unos dioses paganos en todo el lugar de allá, y él los hizo tumbar y todo esto, y predicó fuerte contra aquellos. Entonces ella, muerta de ira, muerta de rabia, muerta de todo un dolor pues iracunda, convenció al emperador Arcadio y puso en contra a muchas personas poderosas, hasta el punto de que montó una persecución fuerte contra San Juan Crisóstomo. Pero este hombre no le temía nada, porque este hombre vivía para Dios, no le temía a lo que dijeran los demás. En ese momento, cuando llega y es encarcelado injustamente, pero aquella emperatriz estaba prácticamente sin saber qué hacer. Dice en un libro que a mí realmente me parecía hermoso, ellos no sabían qué hacer con San Juan Crisóstomo en la cárcel, porque ellos decían: este hombre vive feliz, este hombre ora, este hombre mortifica, parece que fuera lo mejor que le pasara, parece que fuera lo mejor que le dieran, el destierro, ¿qué le podemos hacer a él? ¿Qué le podemos hacer? Y decían: nosotros, ¿qué le pudiéramos hacer a él? Maltratarlo, golpearlo, él estaría alegre por sufrir por Cristo. Podríamos matarlo, pero sería complacer sus deseos de dar la vida por Cristo. Lo único que podríamos hacer que lo dañaría a él sería hacerlo pecar, pero hacer pecar a ese hombre es imposible. Al final terminaron desterrándolo y mandándolo lejos, desterrándolo de Constantinopla. Resulta que después de ello llegó una persecución fuertísima, un terremoto fuertísimo. El emperador Arcadio tomó esto como si fuera un motivo de ira divina, y lo hicieron volver. Pero él continuó predicando, volvieron a acumularse gentes, continuó con todo su apostolado, con su predicación, con toda su oratoria, con toda su caridad. Continuó con esta manera, pero resulta que aquella mujer volvió a poner otra vez ídolos y empezó a poner otra vez estatuas de dioses y de otras cosas. Entonces llegó el punto en donde esta emperatriz Eudocia, ojo pues para que no les vaya a olvidar el nombre, realmente en ese momento ella volvió a poner muchas personas en su contra, hasta el punto que lo volvieron a desterrar. Y este hombre no le interesaba,
Él decía, ¿a dónde me van a desterrar? ¿A dónde me pueden llevar tan lejos que realmente, a dónde me pueden llevar tan lejos que realmente no me pueda encontrar el amor de Dios? ¿A dónde me pueden llevar? ¿A dónde me pueden despatriar si mi patria es el cielo? Es un hombre sumamente enamorado, es un hombre realmente fuerte, pero ahí en ese último destierro, como era un hombre ya sumamente desgastado por las penitencias, por el ayuno, este hombre lo empiezan a llevar y los militares que lo llevan al destierro le dan unas fuertes, por orden de la emperatriz, fuertes tratos, hasta el punto que lo ponían a caminar al sol y al agua durante 10 horas, hasta que llegó en un punto en donde él ya en el año 404, este gran santo fallece el 14 de septiembre, diciendo estas palabras: sea dada gloria a Dios por todo. Pero algo hermosísimo, muchas veces Dios premia a quienes les da la vida. La noche antes, caído del dolor, se le aparece en sueños un obispo muy famoso, San Basilisco, y le dice: ten fuerza, Juan, que yo te espero acá en el paraíso, que yo te estoy esperando acá en el paraíso. Entonces así muere de esta manera este hombre, pero mucho más que su vida, que fue un completo testimonio de Dios, mucho más que su vida, que fue un totalmente enamorado de Dios. Hay muchas cosas que podemos aprender de él. Es un hombre impresionante, tiene más de 110 tratados, tiene un tratado sobre el sacerdocio hermosísimo, un tratado sobre la virginidad, algo que no era muy común tratar en ese tiempo. Un tratado sobre la virginidad, tiene 110 tratados, tiene más de 700 homilías impresionantes. Fuera de eso tiene más de 200 cartas. Los escritos de este hombre son vivos, uno los escucha y no son escritos tal vez tan elevados, son escritos cotidianos. Uno los lee y uno queda realmente prendado de ellos, uno realmente queda enamorado de ellos, porque son escritos que te encienden el corazón. Incluso les quiero leer un escrito sobre la Eucaristía, para ver el valor que San Juan Crisóstomo tenía sobre la Santa Eucaristía, el amor tan grande que tenía ella, tanto que este hombre era un enamorado. Ese tratado del sacerdocio, he escuchado que lo leen en muchas diócesis, realmente es impresionante. Un hombre enamorado decía: si tocamos el punto que el sacerdote es el que invoca al Espíritu Santo, el que celebra aquel sacrificio tan tremendo, el que continuamente toca a Dios con sus manos y el que tiene las llaves del cielo, dime por tu vida, ¿dónde podremos colocar a este hombre? Reflexiona tú ahora un poco. ¿Cómo deben ser aquellas manos que tocan cosas tan santas? ¿Cómo debe ser aquella lengua que pronuncia tales palabras? ¿Y qué alma puede haber ni más pura ni más santa que aquella que debe recibir a tal espíritu? Los ángeles en este acto asisten al sacerdote. Las potestades celestiales llenan el santuario, cerca al altar sagrado, y contemplan extasiadas la sublimidad y grandeza del Señor. Tal es el asombro que a todos nos debe causar también las cosas que allí se celebran. Para un tiempo como este, donde estamos lejos de la Eucaristía, ¿cómo no enamorarnos de este santo y pedir su intercesión para amar a la Eucaristía? Para un tiempo como este, donde se cometen tantos ultrajes con el cuerpo de Cristo, donde se viven fuertemente y se obedece fuertemente las leyes humanas respecto tal vez a un virus, respecto a tantas cosas, pero tampoco nos duele romper las leyes de cuidado al cuerpo de nuestro Cristo, es más, a la preparación para recibir la Eucaristía, aún espiritual, y ya prontamente, con la ayuda de Dios, sacramental. Así que, muchachos, a enamorarnos de San Juan Crisóstomo. Entonces, San Juan Crisóstomo ruega por nosotros. San Juan Crisóstomo ruega por nosotros. San Juan Crisóstomo ruega por nosotros. Los invito, de verdad, los invito a leer bastante este santo. A mí me tiene cautivado. Yo estaba emocionado y no veía la hora de que llegara, porque realmente me cautivó su vida, me cautivó su testimonio, me cautivó su radicalidad, su fuerza, su amor, su capacidad de entregarse, su pastoral a los más pobres, a los más necesitados, su caridad con las almas y su deseo ardiente de la santidad. Por eso te pido en este momento que cierres tus ojos. Y no sé por qué momento particular has pasado, y pido la intercesión en este momento de San Juan Crisóstomo, de que haga encender en nuestros corazones, al igual que él, el fuego del amor divino,
el fuego del amor divino, ese deseo de darlo todo por Cristo, ese deseo de vivir totalmente por Cristo, ese deseo de encendernos totalmente por Cristo. Y que si hay en este programa o en aquellos que lo van a ver posteriormente un corazón dividido, un corazón que no se ha decidido por el amor de los amores, que crezca en su corazón un deseo ardiente, empezando por el mío, empezando por el de mi familia y terminando por todos los lugares más recónditos del mundo. Así no vean este video, que su corazón se encienda de amor divino, porque no hay otro camino. El único camino es Cristo. Y San Juan Crisóstomo logró comprenderlo. Y es por eso que hoy está en el altar, en los altares. Y es por esto que más aún está en el cielo compartiendo la gloria divina. Porque la santidad es ahora. Y no nacimos para nada menos que la santidad. Los quiero mucho. Sigan compartiendo este hermoso programa. Las redes, los invitamos al rosario, al grupo de oración, a todas nuestras actividades. Y creo que se me olvidó algo muy importante, que es, me decían que debía ser primero, mi nombre es Edison, pero yo creo que eso es lo que menos vale. Poco importa a veces el instrumento. Si se es verdaderamente instrumento de Dios, el Señor puede obrar gracias y misericordias a través de cada uno de ustedes y a través del que quiera. Los quiero mucho, que Dios los bendiga, que la Virgen nos acompañe.